Génesis capítulo 1, vamos a leer los versículos 24 al 31. ¿Leamos juntos? Dice así: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este hermoso relato de su palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, que usted nos creó al final de toda la creación, como la parte más importante, dándonos a entender, Señor, que toda esta creación es un regalo, Señor, para nosotros, un lugar en el cual usted nos puso. Pero también, Señor, vemos que hay un regalo también para su Hijo, porque de esta humanidad redimida, usted preparó una esposa para su Hijo, que es su iglesia. Gracias, Padre, porque podemos ver aquí finalmente en este relato de la creación lo grande y maravilloso que es usted, Padre. Y cuán pequeños somos nosotros, cuán dependientes somos de usted. Y que, Señor, necesitamos cada día de nuestra vida la guía suya. Ayúdanos, Padre, por medio de su Espíritu, a poder comprender su palabra y aprovecharla, Señor, para esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver entonces el día sexto de la creación. Aquí tenemos el momento en que Dios crea al hombre, la creación del hombre, en el día sexto y final de la creación. Podemos ver que si Dios creó al hombre al final, es porque todo lo que creó antes fue algo pensado para que nosotros podamos vivir en él. En el mundo moderno hay un movimiento nuevo, que usted quizás lo ha escuchado, que es el ecologismo. ¿Ha escuchado, no? La ecología, donde dicen que nosotros los seres humanos somos un invasor del mundo, que nosotros somos el problema de la creación. ¿No es cierto? Dios creó el mundo para el ser humano, para que el ser humano viva. Vemos que el ser humano fue creado al final porque es la corona de la creación. La única criatura creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Hay alguna otra anteriormente que Dios haya dicho creada a imagen y semejanza de Dios? ¿No es cierto? Solamente Dios decía: sea la luz, sean hechos, produzcan. Pero del único que dice creado a imagen y semejanza de Dios es con el hombre. Así que Dios creó al hombre en el día sexto de la creación para que el hombre sea un reflejo de su gloria, pero también con el propósito de que nosotros los seres humanos glorifiquemos a Dios. Dice el versículo 24: luego dijo Dios: produzca la tierra
seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Notan que la Escritura dice que la tierra, del polvo de la tierra, tomó Dios para crear a los animales terrestres. Anteriormente vimos que los animales del agua, ¿cierto? Dios los hace y los produce en el agua, pero ahora los animales terrestres hechos del polvo de la tierra, pero Dios no sopla aliento de vida en los animales. ¿Alguien por favor podría leer capítulo 2, ahí al ladito, versículo 7? Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Del único que se dice que sopló aliento de vida fue en el ser humano. No sopló en los animales, ni en el resto de la creación. Incluso cuando Dios hace a Eva, en el versículo 22, tampoco sopló aliento de vida en Eva. ¿Por qué? Porque Dios tomó de Adán todo para hacer a Eva. Cuando el Señor toma un hueso de Adán para crear a Eva, tomó tanto la vida material como la vida espiritual de Adán. Por eso que Adán, cuando ve a Eva, dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Solamente del ser humano Dios sopló aliento de vida. Somos los únicos que tenemos alma inmortal. Y hermanos, esto es importante porque cuando nuestro Señor Jesús fue concebido en el vientre de María, la Escritura dice que el ángel le dijo a María: lo que hay en tu vientre, del Espíritu Santo es. Así que, en el caso de cuando nosotros nacemos, cuando nosotros fuimos concebidos, ¿cuándo tuvimos alma humana? ¿Cuando nacimos? ¿O cuando fuimos concebidos y éramos solamente un embrión? ¿El embrión tiene alma, sí o no? Sí tiene alma. Por lo tanto, es un ser humano completo desde el momento mismo de la concepción. Aquí nosotros podemos ver que Dios, a lo largo de toda la creación, hizo todo adulto, ¿cierto? Nosotros, si hubiéramos estado en el día sexto de la creación con Adán, y hubiéramos podido tener una sierra eléctrica y cortamos un roble adulto, hubiéramos contado los rollos, ¿cómo se dicen? Los anillos, ¿cierto?, interiores del tronco, y el tronco habría dicho 100 años o 200 años. Dios no creó todas las cosas pequeñas, creó un mundo maduro. No creó a Adán y Eva siendo niñitos o bebés, los creó adultos, listos para unirse en matrimonio. Creó a los animales grandes, pero si usted le hubiera hecho un examen así de ADN, habría dado la respuesta: un día de vida. Pero tenían la madurez de años de edad. Esto nos muestra que el relato de la creación no admite en ningún caso lo que el mundo llama la evolución. Yo creo que eso está más que claro. En la Escritura no hay lugar para tal cosa. Porque en la evolución tendríamos que tener un proceso lento, ¿cierto?, que fue de a poco. No. Dios creó todo adulto, maduro, grande y con la capacidad de producir también vida. Aquí nosotros podemos ver entonces que Dios creó a los animales y a todo lo anterior de manera distinta al ser humano. El ser humano lo creó de una manera diferente, superior. ¿Para qué? Para que el hombre sea el que señoree. No la creación señoreando al hombre, sino el hombre dominando, administrando la creación como gobernadores guiados por Dios. Miremos el versículo 25, que dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Hasta aquí no hay pecado, no existe el pecado, porque Dios constantemente dice: y vio Dios que era bueno. Bueno, todo era bueno. No hay pecado, no hay muerte todavía. Por eso que cuando en las escuelas, en las universidades, hablan de que hay fósiles con millones de años de edad, ¿cierto?
Nosotros hemos visto que una cronología simple de la Biblia nos da que desde que Adán fue creado hasta el día de hoy no han pasado más de 7.000 años. La Tierra es una tierra joven. Si la Tierra tuviera millones o billones de años, como dicen los evolucionistas, la Tierra sería totalmente planita, no habrían montañas. Porque la evolución, la erosión de tantos años, ya no quedaría ningún monte, estaría todo plano. ¿Se entiende? Usted sabe que cuando llueve y los ríos corren, los cerros se van desgastando. El agua va desgastando y los cerros se van achicando. Pero para que la Tierra quedara totalmente planita, tendría que ocurrir, ahí sí, millones de años. Pero vemos enormes montañas, como el Everest, de más de 8.000 metros de altura. Y ahí está, indicándonos que la Tierra es joven, no tiene más de 7.000 años. Por lo tanto, todas estas mentiras que nos cuentan muchas veces en las escuelas, en las universidades, en las películas y diferentes medios, si usted nota, van en contra de mostrar que hay un Dios creador y amoroso, que hizo todas las cosas a partir de la nada. Aquí nosotros podemos ver que cuando los animales fueron creados, dice, creados según su género, creados según su especie. Pero qué distinto el ser humano, dice, creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí llega el versículo quizás más importante del capítulo, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Les llamó la atención algo? Sobre todo al principio del versículo. Hagamos, dice. ¿Por qué dice Dios hagamos? Si se supone que Dios es uno. La Trinidad. Muy bien, ¿cierto? Nosotros entendemos que una regla fundamental de interpretación de la Biblia es que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, no al revés. Porque la Biblia es una revelación progresiva que va de a poco mostrándonos. Es como una puerta, una gran puerta que se empieza a abrir de a poquito. ¿Cierto? Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios, pero después dice también, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya nos menciona otra persona de Dios. Se sigue abriendo la puerta. ¿Y cómo termina la Biblia con el libro de Apocalipsis? Dice, este es el libro de la revelación de Jesucristo. Es decir, la Biblia es una revelación que va de a poco abriéndose progresivamente hasta que muestra a quién. A la persona del Hijo, la persona más importante, la revelación máxima de Dios es el Hijo. Así que, si lo entendemos desde el punto de vista de la naturaleza divina, es correcto. La Biblia dice que Dios es uno, Deuteronomio 6.4 dice, Jehová uno es. Pero también se revela en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres dioses, porque si no nosotros seríamos politeístas, seríamos adoradores de varios dioses. No, esta es la particularidad que tiene la Trinidad cristiana. Un solo Dios en tres personas. Y yo sé que es un misterio, porque ¿cómo puede ser que un solo ser pueda tener tres personas? Bueno, desde el principio nosotros podemos ver que Dios le dijo a Adán, ustedes dos serán una sola carne. Ahí en el capítulo 2, versículo 24. Pero son dos. Pero ¿cómo Dios ve al matrimonio? Lo ve como una pura cosa. Son dos personas, pero son una pura cosa. Similar al agua, ¿no? El agua puede ser sólida, en hielo, puede ser líquida, puede ser gaseosa, pero la fórmula química del agua nunca cambia. Siempre es H2O. ¿No es así? De la misma manera misteriosa, Dios es un solo ser, pero se revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que es probablemente la explicación bíblica de por qué se usa un verbo en plural. ¿Cómo Dios dice hagamos? No quiero esconder esto, porque hay muchos estudiosos de la Biblia, hombres que aman a Dios, que han dado también otras explicaciones. Por ejemplo, en
erudito comentario de Bruce Waltke, él dice que posiblemente también Dios estaba hablando con los ángeles. Y él da varias citas, como por ejemplo, Primero de Reyes 22, Salmo 29, Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 10 y otros pasajes más. El problema es que, aunque Dios esté hablándole a los ángeles no participan en la actividad creadora. El único que puede crear, el que tiene poder para crear, es Dios. Por lo tanto, puede ser, pero se queda corta la explicación igual. Otra explicación posible también es que esto se llama plural de majestad, plural majestático. Por ejemplo, cuando nosotros nos ha tocado, por ejemplo, hablar en público, no sé si usted ha hablado en plural, cuando uno dice, buenos días, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Por qué hablo en plural si estoy hablando yo? ¿Cierto? Estamos contentos de estar nosotros aquí, ¿cierto? Una persona puede hablar en plural, como para incluir a otras personas más. Eso se llama plural reflexivo también, algunos le llaman. Por lo tanto, aceptamos que está la naturaleza plural de Dios, de personas, y que también puede ser el uso del plural reflexivo. Y aquí les voy a hacer pensar un poquito más y llevar sus mentes quizá un poco al extremo, ¿cierto? La palabra Dios, que aparece desde el versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios ahí es Elohim. ¿Se acuerdan que lo mencionamos también anteriormente? Bueno, la palabra Elohim es plural. O sea, literalmente, ¿qué dice? En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Nuevamente, ahí tenemos una particularidad en que se usa un plural para la palabra Dios. Porque en el hebreo, si hubiera querido usar solamente el singular, diría él, nada más. Ese sería el singular. Pero ocupa Elohim, literalmente dioses. Pero ¿cómo sabemos que es un solo Dios? ¿En qué número está el verbo? ¿Está en plural el verbo? ¿El verbo crear? El verbo crear está en singular. Por lo tanto, está tratando a Elohim como singular. ¿Se entiende? Yo sé que es complejo, ¿no? Pero son particularidades del idioma hebreo. Porque los mismos judíos que tradujeron después la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando traducen este versículo, ocupan la palabra Dios en griego en singular. Ponen solamente teos. Así que esto de usar plurales para referirse a Dios tiene que ver otra vez con el plural de majestad, para mostrar la grandeza de Dios, el todo poder de Dios. En ningún caso está diciendo que son muchos dioses. Es un solo Dios el que creó los cielos y la tierra. Pero también es cierto que Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que como puede ver, este pasaje tiene cosas bien difíciles de entender. Pero así lo dice, hagamos al hombre. ¿Cuál será la respuesta? Personalmente, yo me quedo con la explicación de que se refiere a un plural de majestad, ¿no? Donde nosotros podemos ver que Elohim, el Dios Todopoderoso, es el creador de todas las cosas. Y vemos ahí que ocupa la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ningún caso, si nosotros notamos, ocupa la palabra según su especie, o dice produzca, e incluso ocupa más adelante la palabra crear otra vez, que no la había usado de nuevo. La usó al principio y ahora la vuelve a usar, la palabra bará en hebreo, crear. Es decir, tenemos una forma en que Dios trata a su creación más especial, al hombre, porque la hace a su imagen. Aquí también quizás nos cuesta entender un poquito, ¿qué significa
creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? Yo sé que es muy profundo, pero ¿en la Biblia se nos habla algo de la imagen de Dios? ¿Hay alguna parte donde se diga quién es la imagen de Dios? Vámonos a Colosenses, capítulo 1. Y alguien, por favor, lea en voz alta, por favor, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Muy bien, ¿lo escucharon? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De qué nos está hablando? Está hablando de Jesús, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Así que, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Al Padre nunca lo vamos a ver, porque Jesús dijo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí se ocupa la palabra exegesato, la palabra exégesis. Es decir, Jesús es la exégesis del Padre. Es la revelación total del Padre. Por lo tanto, de alguna manera, así como Jesús es la imagen del Dios invisible, así también nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Son cosas realmente profundas, enormes para nuestra mente. Muy interesante que la palabra expresar se relaciona con el verbo exprimir. Normalmente lo que uno tiene en su mente, si una persona tiene su mente llena de cosas buenas, es una persona que tiene su mente llena de cosas virtuosas, ¿qué pasa cuando esa mente se empieza a exprimir y se abre la boca de esa persona? ¿Qué cosas habla? Cosas buenas, cosas agradables, cosas excelentes. Porque expresa lo que exprime su mente. Jesús, ¿qué es del Padre? Es la palabra del Padre. ¿Recuerdan que así dice Juan 1:1? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Yo sé que la Biblia, nuestra Reina Valera 60, lo traduce el verbo, ¿no? Eso fue tomado, usted sabe que por muchos años en la Iglesia Católica Romana se usaba el latín, ¿cierto? Algunos saben eso. Se ocupaba el latín y se usaba la Vulgata, que es la Biblia en latín. Y en Juan 1:1 se ocupa esa palabra, verbum. Entonces, se tomó esa palabra y realmente se latinizó, ¿cierto? Y se puso en Juan 1:1. Pero Juan 1:1 perfectamente se podría haber traducido, en el principio era la palabra. Jesús, ¿qué es? Es la palabra encarnada de Dios, la palabra personal de Dios que estaba dentro del Padre y salió. Por lo tanto, Jesús es la expresión, es la revelación plena del Padre. Así que así como Jesús es la imagen del Dios invisible, la expresión interior del Padre, sabe que nosotros también fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es algo realmente extraordinario y nos muestra la dignidad que tiene el ser humano. El nivel distinto de cómo Dios nos creó de todas las demás criaturas de la creación. ¿Sabe que en la antigüedad, en el paganismo antiguo, el emperador o el faraón, a esa persona la consideraban Dios? Por ejemplo, los romanos, ¿qué pensaban del emperador? Que era Dios. Los faraones, para los egipcios, era Dios. Es decir, entre los seres humanos solamente había una imagen de los dioses. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que cada ser humano es valioso, importante, digno, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy importante esto también. Esto no significa que Jesús era carne y hueso antes de nacer, ¿ya? Es una enseñanza que anda rondando por ahí. Algunos creen que Jesús siempre fue hombre, siempre tuvo cuerpo físico desde la eternidad. No. ¿Cuándo se encarnó el Hijo de Dios?
¿Cuándo tomó carne y sangre? Cuando fue concebido en María. Eso lo sabemos perfectamente por Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra tomó forma humana. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo lo concibió en María. Así que ahí recién Jesús tomó carne. Antes no. Ya, porque por ahí anda rondando esta enseñanza un poco extraña, ¿no? De la eterna humanidad del Hijo. No. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo. Solo que en la Trinidad a veces hay misiones. Y en este caso, el Hijo salió para hacer una misión especial, encarnarse, venir al mundo, para morir y redimir a esta novia, a esta esposa que el Padre le ha preparado. Es uno de los propósitos también que tuvo la creación. Así que noten que el hombre tiene que señorear toda la creación como cabeza de la creación. Así que si somos estrictamente bíblicos, esta es la verdad. El hombre es la corona de la creación. No hay tal cosa como el ecologismo que dice que nosotros somos como unos intrusos en la creación. Que el hombre debería ser sacado de este mundo para que la naturaleza viva tranquila. No, Dios creó la naturaleza para servir al hombre. Para que el hombre se alimentara, para que el hombre la administrara. Obviamente como buenos administradores. Estamos en contra, por supuesto, de la destrucción, de la contaminación mal hecha, ¿no? Una administración que honre, por supuesto, a Dios. Dice el 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Uno siempre aprende cosas nuevas, ¿cierto? No sé si le pasa a usted con la Biblia. Siempre cuando estamos estudiando aprendemos algo nuevo. Y yo pensaba que el primer poema que aparece en la Biblia era Génesis 2:23, cuando Adán dice, esto es ahora hueso de mi hueso. O sea, ese es un poema que Adán dijo cuando vio a Eva por primera vez. Eso para que nosotros veamos que otra vez los evolucionistas muestran al hombre antiguo como prehistórico, así como un hombre bruto que no sabía nada. Aquí nosotros vemos que Adán le puso nombre a los animales, sabía poesía y también sabía declinar sustantivos. Porque cuando vio a Eva, le dijo varona. A lo mejor para nuestro español no suena muy bonito, pero en hebreo varón se dice ish. Ish. ¿Cómo sería mujer? Le puso la A al final. Le dijo isha. Yo soy ish, ella será isha. Así que Adán era un hombre creado por Dios en ese momento, inteligente. Podía nombrar las cosas. Podía declinar sustantivos. Podía hablar perfectamente bien. Así que no hay tal cosa como este hombre primitivo, prehistórico que los evolucionistas nos tratan de mostrar. Bueno, este fue realmente el primer poema. El versículo que acabamos de leer, el 27. Dice que creó Dios al hombre. Ahí se vuelve a usar el verbo vará del versículo 1. Y dice que lo creó nuevamente, repite el concepto, creado a su imagen. La palabra que se usa en el hebreo es tselem, imagen, y la palabra en el griego es eikon. Y sabe que es la misma palabra que Pablo usa en Colosenses 1, que nosotros acabamos de leer, cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y los judíos que hicieron la Septuaginta, adivine qué palabra usaron acá en el hebreo, cuando la traspasaron al griego, también usaron eikon. Así que somos creados a imagen y semejanza de Dios, especiales, del Dios invisible, pero nos creó, dice al final, varón y hembra los creó. Y el resto del versículo, si ustedes notaron, vemos que toda la creación Dios la bendijo y la hizo para nosotros, para que nosotros la administráramos, para que nosotros la disfrutáramos. Así que, queridos hermanos, podemos ver que Dios creó
nos creó a nosotros para que nosotros seamos para su gloria, para que nuestra vida redunde para la gloria de Dios. Los seres humanos son valiosos, cada ser humano, desde la misma concepción. Ya es una vida completa porque tiene alma y tiene cuerpo. Desde el principio Dios la hizo así. Y cada una de esas vidas son creadas a imagen de Dios, para que nosotros seamos para la gloria de Dios. Vamos a ver. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y gracias porque podemos ver que usted nos hizo, Señor, para su gloria, para reflejar su gloria. Y que toda la creación, Señor, la ha hecho como un gran regalo para nosotros. Pero de esta creación, Señor, usted ha tomado un grupo redimido, una novia, una esposa para su Hijo, que es su iglesia. Gracias, Padre, porque en sus planes estaban todas estas cosas. Ayúdanos, Padre amado, para que nosotros podamos ser esa novia especial, preciosa para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que en todo podamos glorificarle, en cada una de nuestras formas de hacer, de nuestras actitudes, en nuestras relaciones en esta semana, que podamos mostrar siempre que nuestra vida cuenta para su gloria. Lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.